¿Qué tal? Buenas noches, amigos y amigas internautas. Gracias por acompañarnos. Este es su programa El Salvador Today. Continuamos en este esfuerzo por iluminar un poco, ¿no?, el camino de las grandes decisiones que se han tomado recientemente en El Salvador y que determinan básicamente cuál será el futuro de nuestro país. Muy particularmente hemos estado dedicando esta semana a hablar y tratar de disipar dudas y también disipar con mucho esfuerzo pues la desinformación también que se da alrededor del uso de la criptomoneda, principalmente de el Bitcoin, que es una de ellas, ¿no?, de las criptomonedas. Este día hemos querido invitar nada más y nada menos que el licenciado Douglas Rivas, quien es experto en seguridad cibernética, ¿no?, experto en delitos cibernéticos, delitos informáticos, para que nos ayude un poco a entender que existe ya, ¿no?, de paso un marco legal que nos va a servir para que todos podamos, ¿no?, hacer uso de esta moneda, aprovechar sus ventajas y por supuesto también que nos sirve para conocer cuáles son los cuidados que hay que tener, cuáles son los cerrojos que existen. Primero que nada, bienvenido, licenciado. Gracias por su tiempo. Gracias, buenas noches a todos los que se conectan actualmente pues a esta hora y de manera diferida. Les agradezco también al periódico que me honra también con la invitación. Gracias, nos honra con su presencia. Por favor, ayúdenos a entender, licenciado, ¿cuáles son las normas? Entiendo que el Banco Central de Reserva debe sacar también una norma técnica, un reglamento, debe tener la ley, un reglamento, pero existen, digamos, otros cuerpos legales que nos van a ayudar precisamente a aplicar el Bitcoin, ¿no?, en nuestra cotidianidad, para poder comprar en la tienda o para ir a comprar un almacén o una gran inversión. Sí. ¿Cuáles son? Sí, antes de contestar su pregunta, voy a aclararle a los cibernautas que el uso de las tecnologías no son buenas ni malas, sino que son de ventaja para el ser humano y se crearon precisamente para darle esa satisfacción al ser humano de tener una ventaja de lo ordinario. Es decir, el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación nos permiten hacer la vida más fácil. Y creo que todo va encaminado a irnos digitalizando cada día más, irnos culturizando, sobre todo eso, culturizando, porque eso es lo que nos falta, culturizarnos de manera digital. Y es que también decirle a la gente que el uso del Bitcoin siempre ya tiene más de 10 años de existir el uso del Bitcoin. Sí, desde 2009, ¿no? Si es que lo empezaron a usar niños, jóvenes. Esto nace en la mente de unos niños jóvenes por querer transar cosas por medio del internet. Y es que precisamente vienen los grandes países y empiezan a implementar una criptomoneda, ocupando las técnicas de criptografía que también vienen desde la creación de los egipcios, ¿verdad?, de esas ciencias criptográficas que ellos crearon y que son muy exactas. Ahora, reparando en su pregunta, el artículo 11 de la ley de Bitcoin establece que le da facultades al Banco Central de Reserva para poder crear las normas técnicas aplicables para el uso del Bitcoin. Es decir, ahí nos habla de sujetos, términos y los entes intervinientes. Por ejemplo, me gustaría, licenciado, que nos apoyara con la lectura del artículo 1 para que la gente pues se informe de que va a haber una regulación, no solamente es que la ley va a estar vacía, ¿verdad? A ver, el artículo 1 de las normas técnicas para facilitar la aplicación de la ley del Bitcoin, esto lo emitió el Banco Central de Reserva. Correcto. Entiendo. Ok, el artículo 1 dice así: objeto. Las presentes normas tienen por objeto regular los derechos y obligaciones en las relaciones comerciales entre entidades financieras y proveedores que contraten para el adecuado funcionamiento de las transacciones y pagos digitales únicamente con Bitcoin o dólares por medio de distintos mecanismos electrónicos. Ok, ¿qué nos indica eso? De que esto me despierta varias preguntas, digamos. Sí. Una, porque ¿cuál es el papel de las entidades financieras con el Bitcoin? Porque una de las ventajas, ¿no?, o las personas que promueven el Bitcoin señalan que una de las grandes ventajas de la criptomoneda es que amplía la cantidad de personas que pueden tener acceso al sistema financiero, porque básicamente se saltan los bancos, ¿no?, de algún modo. Claro. Lo que va a pasar es que las entidades financieras que le apuesten a cumplir las normas técnicas y que se inscriban como tales para hacer los canjeos de moneda digital como fracciones de Bitcoin y el mismo Bitcoin, va a permitir el acceso a nuevas actividades comerciales dentro del e-commerce. Es decir, esto va a incentivar la economía.
desde el pequeño ciudadano hasta el gobierno, con entidades de afuera hacia adentro. Va a permitir inyectar que otros vengan e inviertan generen otro tipo de actividades, ¿verdad? Y agentes económicos puedan participar dentro de nuestra economía. Bueno, y esto le va a servir al gobierno para sacar también vasta ganancia dentro del mercado de activos, ¿verdad? Llámese Forex, llámese otros tipos de canjes que puedan haber con otros tipos de monedas también, para que el Estado mismo pueda sufragar ciertos gastos públicos, como por ejemplo el pago de empleados públicos. Esa es una ventaja, discúlpenme, ¿verdad? Y le permite allí, le faculta la ley dentro de las normas técnicas cuando revisamos, de que sí le está diciendo allí a los agentes públicos, ¿verdad? A las entidades públicas que pueden, ¿verdad? Hacer ese tipo de operaciones. También me gustaría dejarle clara a la población que otra ventaja, más bien del Bitcoin, además que una moneda conocida y más usada a nivel mundial, que el mismo valor se lo da a la gente. Por eso es que la moneda... Eso es con todas las monedas, ¿no? Tenemos que entender eso. Sí, correcto. El mismo valor se lo da a la gente, es decir, va a ser fluctuante, pero esta moneda es como el oro puro de las economías modernas, ¿sí? Porque ahora nosotros no estamos generando, no tenemos el mismo sistema de gobierno digital como lo tiene Estonia, que es el primer país en donde usted solamente se acerca 3 veces al Estado físicamente, ¿sí? Cuando se casa, cuando se divorcia y cuando vende un inmueble. Wow. Entonces de allí usted nunca, no es necesario, porque todo es en línea, o sea, la interacción entre el Estado y el usuario es totalmente eficaz, porque ellos han aplicado en sus sistemas gubernamentales el uso del blockchain. Licenciado, una nueva moneda, y particularmente en la criptomoneda, una nueva moneda implica nuevos peligros, nuevos riesgos. Sí, como toda moneda. El dólar ha tenido sus riesgos y sus ventajas y desventajas, como toda moneda. ¿Sabe? Le pregunto esto a raíz de que una de las, uno de los argumentos reiterativos de las personas que están en contra de la llegada del Bitcoin, del uso del Bitcoin, es que y bueno, eso fue el titular del diario de hoy, no recientemente, que se abría una puerta al lavado de dinero. Pero es que el lavado de dinero siempre ha habido, siempre ha existido. Desde que hay dinero, hay lavado de dinero. Hay lavados, o sea, lavado de dinero es a nivel mundial. O sea, yo siempre les hago una pregunta, bueno, se la hice a usted fuera de cámara. ¿A qué le tendría más miedo hoy a la gente? ¿Al uso del Bitcoin o a que le libren un cheque sin provisión de fondos? A mí, porque ya me pasó lo del cheque, yo lo del cheque. ¿Verdad? Son preguntas que de razonamiento común que tenemos que hacernos, por lógica común, ¿verdad? Bueno, todo lleva un riesgo, pero ¿saben qué pasa con el uso de la tecnología que ocupa la encriptación? Este tipo de monedas es segura, porque una de las características de ella es que es peer-to-peer, es decir, solo 2 intervienen, no hay terceros, no hay intermediarios, y por eso se ha hecho mucho énfasis en que ahora ya no va a tener que pagar las personas por las transacciones que vienen de fuera, es decir, va a poder recibir lo que le enviaron. En cambio, no se podía hacer eso antes, porque si le enviaban $100, el intermediario o la casa cambiaria se quedaba con $10, se quedaba con una de parte. Comisión, igual los bancos. Incluso me atrevo a decir que le retenían el dinero a las personas hasta 3 días. Sí. Y volvían a hacerla. A mí me pasó con un cliente. Eso pasaba mucho. Ahora, esta situación bien peculiar que sin duda, bueno, la mayoría de nosotros tenemos familiares en Estados Unidos, no todos recibimos remesas, pero esta situación bien peculiar, ¿no? Hay una industria completa, me atrevo a llamarla de esa forma, hay una industria completa que se dedica al traslado, al envío de remesas, ¿no? Envío y recibo de remesas. Sí, ya sé que cobran millones y millones de dólares todos los años, si es que no todos los días. O sea, ya me imagino yo con el nivel que han sobrepasado los $5,000 millones las remesas solo este año, solo en lo que va de este año. Ya imagino cuánto cobraron los bancos, las agencias o las financieras de comisiones por traslados. Es normal esperar que esta industria esté en contra de una herramienta como el Bitcoin. Claro,
yo considero que tenemos que ver con buenos ojos el uso del Bitcoin. El Estado ya creó las políticas para su regulación, para los entes, para los sujetos. Y es que para ilustración de las personas, me gustaría que, porque el tema no trata de eso, sino hablar un poco de las ventajas y desventajas del Bitcoin, pero licenciado, ya el Banco Central de Reserva tiene ya a luz a luz de las personas, en conocimiento de ellas, es público, las normas técnicas, ¿verdad? Para la regulación del uso de los entes, que van a poder canjear, van a poder darle ese servicio a las personas de hacer la conversión, ¿verdad? de fracciones de Bitcoin a dólares, etcétera. También está limitando a quienes pueden ser sujetos a que sean acreditados. Me gustaría que le diéramos lectura, licenciado. ¿Cuál artículo? El artículo 19. Veamos, artículo... todavía estoy en el 3. Artículo 19. ¿Qué nos habla el artículo 19? A ver, artículo 19, dice de la siguiente forma. Asumiendo que va a haber más de un proveedor de wallet, ¿no? Claro, un proveedor de billetera digital. Eso hay que tenerlo en cuenta. El proveedor de billetera digital asume frente al cliente la completa responsabilidad por todas las operaciones y servicios efectuados a través de la plataforma electrónica y responderá ante su cliente por cualquier incumplimiento por el exchange, custodio o cualquier otro operador contratado para el desarrollo y funcionamiento de su plataforma o negocio. ¿Qué nos dice allí? Que va a haber una ventaja. Va a estar guardado. Y establece una responsabilidad. En este caso, digamos, imagino que lo mismo va para la billetera Chivo, que es la que va a emitir el Estado. Aplicable el principio de igualdad, ¿verdad? Aplicable para todos los agentes. Incluso ese es un agente externo que ha hecho, lógicamente, su contrato con el gobierno y que ellos sabrán los términos en que contrataron. Ya eso, hasta cierto punto, será responsabilidad de cada una de las partes. Quien incumple y pues el término del cual para cuando fue pactado. Ahora, lo que nos interesa hacerle el conocimiento a la población es que otra característica de ventaja, más bien dicho, del Bitcoin, del uso del Bitcoin, es que esta siempre promueve la libertad comercial. Es decir, yo me voy a ahorrar tiempo y espacio, son cualidades extrínsecas del ciberespacio. Es decir, que yo voy a estar aquí y puedo hacer la transacción en China. Me estoy limitando el tiempo y el espacio a cero. Sí. Es decir, limito el espacio, el tiempo, espacio a cero. Es decir, yo voy a recibir y no voy a estar en el espacio físico. No es necesario que yo esté allá para agilizar el comercio electrónico, porque este es parte el uso del Bitcoin es parte del comercio electrónico. Sí. ¿Y qué posibilidades hay? Me decía alguien, mire, pero yo soy taxista y si alguien me quiere pagar en Bitcoin y yo no, bueno, usted se va a tener que acoplar a una wallet para que no deje ir al cliente, porque entonces va a ser desventajoso para usted no cargar la tecnología en la mano, teniéndola. Entonces, la realidad nos va a franquear y la gente va a decidir si la usa o no, pero cuando la gente vea que el uso de una wallet que cargue $40 va a dejar ir a un cliente. En su opinión, estas medidas que está tomando el Ejecutivo, digamos, de la cantidad de cajeros, de que no va a cobrar comisiones, un experto nos decía en el programa anterior que el gobierno está tratando de remover barreras, ¿no?, para que la gente se anime un poco al uso de esta moneda. ¿Considera usted que este tipo de medidas pueden ser suficientes para romper, primero, el miedo, ¿no?, y segundo, la resistencia al cambio, tal vez, que pueda tener las personas de la misma forma que pasó con el dólar, ¿no? Sí. Que hubo una resistencia fuerte al principio, pero el gobierno de la época tomó medidas decisivas. No nos dijo que era dolarización en ese momento, pero fue fácil determinarlo con el paso de los días. Sí, lo que pasa es que dejarle claro también a la población que las normas técnicas que acabamos de leer, de regulación y aplicación del uso del Bitcoin, habla de lavado de dinero. Sí. Y van a existir siempre las mismas aplicaciones a los casos especiales
cuando alguien se vea vinculado con ese tipo de transacciones. Es decir, el gobierno siempre va a tener el control, no solo ahora la Fiscalía, dice allí, habla del Ministerio directamente de Hacienda, el sistema financiero también, y lógicamente la Fiscalía con su unidad especializada contra delitos financieros. Entonces, no se debe tener miedo, porque el miedo es lo que frena el desarrollo. El miedo es, la gente al oír Bitcoin está diciendo, bueno, mire, aquí nos vamos a volver un país como el mayor, un paraíso fiscal, y empiezan a especular. Pero a mí me gustaría que primero se informen si por ejemplo, yo ser inversionista, mire, mucha gente, yo incluso estoy recibiendo un curso sobre inversión en bolsa de valores, porque eso me va a permitir a mí ingresar a otro tipo de mercados. ¿A quién no le gustaría comprar acciones de Facebook, de YouTube, de Amazon, de eBay? ¿A quién no le gustaría? Cuando se obtiene la ganancia, la gente empieza a decir, mira, ¿y cómo es que generas tantas utilidades? ¿Cómo es que ahora te veo un poco mejor? Bueno, porque estoy invirtiendo mi tiempo también en conocimiento, en meterme a un tipo o un rubro de actividad que no existía, y porque el Bitcoin siempre ha existido, pero ahora con más énfasis en nosotros, porque va a ser moneda de curso legal en El Salvador, precisamente sí. Porque usted como experto en estos temas, ¿le ve una ventaja a ser el primer país que le da curso legal a esta moneda? Es decir, ya sabemos que se ocupa en casi todo el mundo, pero digamos la fuerza de ley que nos obliga pues a los ciudadanos a aceptar esas transacciones se da aquí en El Salvador por primera vez. Sí, claro. La Unión Europea, déjenme decirles, aclararles, que la Unión Europea tiene un proyecto de ley para que todos los países que conforman esa unión, en todos los sentidos, sea el Bitcoin moneda de curso legal. Okay. Ojo, eso es lo que se nos avecina, ojo. Entonces, si usted va, por ejemplo, lo que pasa es que, veamos, hay que ser claros. A la gente le gusta lo tradicional, a nuestra ciudadanía le gusta lo tradicional. La zona de confort, ¿no? Sí, la zona de confort. Pero cuando vemos algo nuevo, porque no lo hemos explorado, no lo hemos estudiado, esto hay que estudiarlo, lógicamente en todos los sentidos, de manera tributaria, de manera del lado de los riesgos que van a existir, porque riesgos sí van a haber. Y es que el único riesgo que han evaluado, por ejemplo, saliéndome un poquito del tema, los riesgos, no lo digo yo, sino los especialistas que han venido tratando con las actividades y el uso del Bitcoin, ellos manifiestan que el único riesgo que le ven al uso del Bitcoin es el ataque cibernético que se le va a hacer a las wallets. Y sí, por eso esas normas técnicas, precisamente hablan de establecer un nivel de seguridad. Les está obligando a los bancos, a las financieras, a todos los que van a intervenir en esas normas, en esa actividad económica, a los agentes también, que tienen que invertir en seguridad informática. Claro. Porque si no hay seguridad informática, los sistemas van a caer y los riesgos son más elevados, y eso es un costo más elevado para el Estado, y también puede acarrearle demandas al Estado en caso de que esas estrategias de ciberseguridad no se cumplan o no se tengan en el momento. Quiero preguntarle algo, licenciado, y creo que se vuelve pertinente, como usted también dijo, no, tal vez nos hemos apartado un poco del tema, pero creo que se vuelve pertinente el hecho de que en días recientes hemos visto, ¿no? La gente que nos mira en redes sociales probablemente lo ha sufrido o ha visto o está expuesta a la advertencia de diferentes correos electrónicos, mensajes al celular de estafadores, ¿no? Estafadores que pretenden robarle su contraseña, su información bancaria, ¿no? Que le permite luego tener acceso a sus cuentas y
y vaciárselas si es posible. Y esto, se ha dado principalmente con el Banco Agrícola, pero sabemos que no es posible o no se da, digamos, en un solo banco, en una sola entidad. Creo que los temores que se han generado, porque ya nos advirtieron los mismos bancos, ya nos advirtió el Banco Central de Reserva, nos han advertido otras autoridades del sistema financiero, de que es algo que está pasando, ¿no? Entonces esto, digamos, se puede de algún modo, tal vez forzadamente, ¿no? Pero sí se puede de algún modo interpretar como que es una anticipación de lo que podría también venir cuando ya a partir del 7 tengamos el Bitcoin como moneda de curso legal. Sí, lo que ha pasado es que no hay que confundir una cosa con la otra. Sí, porque los ciberataques siempre han existido, no solamente al Banco Agrícola, sino que a instituciones como el Ministerio de Hacienda. Sí. Sí, han existido también a personas, a titulares, usuarios de diversidad de bancos. Hace como un par de años el banco X también se vio involucrado, porque no quiero hacer un comercial o alertar a la población, no se trata de eso, sino que todo sistema de seguridad siempre tiene un eslabón de quiebre, y en este caso en un análisis que se tuvo en un foro que participé sobre ciberespionaje, se llegó a la conclusión de que el eslabón de ciberseguridad o la cadena de seguridad informática de todos los sistemas se quebranta en la persona humana. El factor humano siempre es importante, es el punto débil. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros mismos en las redes sociales nos fijamos que, por ejemplo, hablando del Banco Agrícola, pues se filtró un video donde una persona con su vehículo empezó a chocar en el parqueo del banco, empezó a chocar a otro. Y ese video, ¿cómo es que se llegó a las redes sociales? ¿Cómo que se filtró? Entonces se llegó a la conclusión que hubo una persona que divulgó esos datos que son propiedad del banco. Entonces, que el banco está por ley obligado a resguardar, y que el banco está obligado a resguardar y no a revelar de manera pública. Entonces, cuando se vio eso, los ciberdelincuentes verificaron que efectivamente el banco carecía de ciertas debilidades o ciertos huecos en sus sistemas informáticos. Y es que acordémonos que el banco, aunque no es el tema principal, pues maneja bases de datos estatales también. Todos los funcionarios ahí se les paga, nadie lo ignora. Es que es algo que nadie ignora. Y los bancos tienen acceso, por ejemplo, a la base de datos de los DUIs, ¿no? Y desde que, sí, a todo tipo de información personal, y que de algún modo, al asociarse a accionistas colombianos, pues otro tipo de ciberdelincuente tenía que perseguirse, tenía que seguir ese nicho. Sí. Entonces allí es donde se han unido, porque estos no son jóvenes que quieren ser públicamente hacker y ganar fama, no, son redes de suplantadores, son mafias, son crimen organizado, y que en cierta medida ellos saben que que nuestro país carece de un tratado de ciberdelincuencia, es decir, un tratado del Tratado de Budapest. Ese tratado nunca se ha interesado el Estado en quererlo suscribir, o en quererlo motivar a suscribir, en querer invertir en todo ese tipo de bagaje en materia de estrategias de ciberseguridad estatal. Y es sostenible eso, digamos, si el mundo está adoptando un estándar de seguridad y un país se queda, digamos, eso trae costos, ¿no? Saben, déjeme aclararle a la población de que, por ejemplo, Estonia maneja en todos sus sistemas de informático es con arquitectura blockchain, es decir, que a pesar, aquí la diferencia es que el empleado público tiene acceso a los datos de las personas, en cambio allá no, porque es arquitectura blockchain, es decir, que pueden accesar solo a un libro de ciertos datos, pero no a todos. Entonces, ni los empleados públicos
saben, tienen acceso a los datos de los ciudadanos. Y por eso el ciudadano, le otorga esa tranquilidad a sus negocios, a sus familiares, a sus actos jurídicos. Entonces debemos de revestir esa parte. Creo que tanto la empresa privada como a nivel estatal. Esa parte creo que es la que hay que sanear, o hay que dirigir la flecha hacia ese punto. Me llama la atención eso precisamente porque la tecnología blockchain, que es una forma de encriptación, ¿no? Sí. ¿Entiendo? Es la misma que se usa para el Bitcoin y otras monedas y otras criptomonedas, ¿no? Sí. ¿No es así? Sí, así es. Pero lo que pasa es que tenemos... Entonces, es otra cosa respecto a esto que no debería hacernos extraña ya, tal vez porque no se nos ha informado apropiadamente y oportunamente, pero tampoco es algo que nos debe extrañar. Sí, lo que pasa es que hasta hoy es que los gobernantes han puesto el ojo en la tecnología un poco más. Anteriormente los gobiernos no le daban esa importancia. Bueno, mire, la ciberestafa, pero lo veían como algo normal, como ver a alguien que se le pinche una llanta. Sí, es algo normal, ¿verdad? Las calles no sirven, ¿verdad? Mire esto, mire las llantas, etcétera. Entonces, pero hablando de las ventajas del Bitcoin, podemos decir que el Bitcoin es una moneda súper segura. Bueno, Bill Gates, ¿verdad? Los dueños de Amazon, Mark Zuckerberg, todos ellos ocupan tecnología blockchain y saben que sus divisas, sus inversiones las tienen seguras. ¿Por qué? Porque ellos están confiando en el sistema de encriptación del uso de esa moneda o de esa divisa. Entonces, transmitir a la población serenidad. Cada uno va a experimentar esto de manera personal en la medida que yo me acerque o en la medida que el otro me lo exija, porque aquí nos vamos a ir exigiendo tecnología. Por ejemplo, mire, yo le quiero pagar a usted mis 2 camisas y mis 2 tenis que llevo, con Bitcoin. Pero yo no tengo wallet, entonces ya no le compro, yo me voy a otra tienda. Pero la tienda de la par tiene Bitcoin, acepta Bitcoin, ahí me voy ahí. Y me da más barato, lo hago ahí. Entonces, por eso les digo, la misma experiencia de nosotros mismos nos vamos a ir exigiendo la tecnología en la medida de nuestras necesidades. Entonces, el uso del Bitcoin, el joven estadounidense, él se siente seguro con su wallet, porque se le ha enseñado una cultura digital bien distinta a la que vivimos nosotros. Correcto, es cuestión de educación. Sí, es cuestión de educación. Pero si alguien que toda su vida ha hecho lo tradicional y no quiere irse acomodando a un cambio, o no quiere explorar, no quiere estudiar, no quiere navegar en otro mundo, entonces siempre va a estar acucioso, siempre va a estar pensando en el miedo. Bueno, ¿qué me va a generar estas aguas oscuras del Bitcoin? ¿Qué me va a generar si yo tengo miedo que el teléfono me lo vayan a hackear? Y solo piensan en hackear. Entonces, pero no hablan de que de las normas técnicas que van a aplicar los bancos. Y también los buenos hábitos que uno debe tener en términos de seguridad. Correcto. Eso es bien importante. Claro, porque mucha gente pues no sabe ni siquiera activar el VPN de su teléfono, ni siquiera sabe borrar la memoria caché de su teléfono, y no sabe por qué debe hacerlo, no sabe cómo ponerle un barredor de memoria caché, etcétera. Hay muchas cosas que sin duda tenemos que aprender, y creo que está claro, ¿no? Ya lo han dicho otras personas, que la implementación del Bitcoin va a necesitar un periodo de educación, de adapte, ¿no? En que tiene que haber un esfuerzo importante por dar a conocer y que la gente interiorice las técnicas, ¿no? Y la tecnología sin tenerle miedo, ¿no? Claro, así Licenciado, quiero agradecerle muchísimo el tiempo que nos ha dado ahora. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero quiero hacerle de ya la invitación para un futuro programa, ¿no? Porque, todavía no entra la ley en pleno vigor, pero va a ser pronto, ¿no? Y más dudas van a surgir, y esperamos contar con usted. Gracias, muy amable por la invitación, siempre me honran con su invitación. Igual a los que nos acompañan en esta noche, pues el mensaje es que tomemos con serenidad el cambio, porque
fraudes siempre van a haber de manera física y de manera en el ciberespacio. Tenemos que tener la confianza y tenemos que irnos educando de manera digital. Por ejemplo, ejecutar un buen saneamiento de navegación. No tenemos sanidad de navegación. O sea que hay personas que se meten a páginas pornográficas, hay personas que andan visitando lugares inseguros, y todo eso lleva un riesgo y le va a afectar precisamente si usted instala este tipo de wallets. Precisamente. Entonces, si nosotros tenemos esa educación de ciberseguridad privada, ¿verdad? Y activar todos los mecanismos que nos ofrece el teléfono inteligente, por eso se llama inteligente, porque él activa, ¿verdad?, toda su inteligencia tecnológica a favor del ser humano. Pero si no lo podemos aplicar, entonces vamos a estar nosotros siempre echándole la culpa a alguien, siempre buscando un culpable. Correcto. ¿Verdad? Gracias, licenciado. De nuevo, muy amable. Como le digo, ya lo esperamos en una próxima ocasión. Bueno, feliz noche a todos. Gracias, muy amable. Gracias también a ustedes, amigos y amigas internautas. Siempre va a ser mejor tomar decisiones informadas que estar apático y no hacer nada. O en otras palabras, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.